Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar la clase. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder estudiar. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque eres grande con nosotros y queremos que nos des discernimiento, entendimiento para poder cada día aprender más y poder practicar estos principios que vamos conociendo en estas clases. Gracias porque nos das el conocimiento. Te lo permito en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tema de la agricultura sintrópica. Y miremos aquí los planos de huerto para tener una idea. Bueno, yo en lo personal, eh, cada uno pues tiene el derecho de la individualidad y practicar su agricultura. Lo importante es no destruir y hacerlo lo más ecológica posible. A veces cada escuela, así como en la escuela de salud, hay gente que es muy radical y piensa que solamente la forma que tiene es la correcta y que los demás están equivocados. Igualmente en el tema de agricultura también hay algo parecido, porque hay personas que, como hay varias clases de agricultura que conocemos como naturales o ecológicas, hay varias líneas, posiciones, ¿ya? Entonces cada uno trata de imponer o decir esta es la correcta, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene la individualidad de escoger y plantar y organizar. Lo importante es que se guarden leyes, no destruyan, que nos ayuden a conservar el medio ambiente, que los productos sean lo más nutritivos posible y que utilicemos lo menos dañino posible. Entonces, yo les voy a mostrar diferentes como escuelas o puntos y ustedes son los que van cada uno haciendo su propia identidad en sus cultivos, ¿ya? Entonces, si alguna persona ya siembra un grupo se le dio por sembrar un pedazo de plátanos nada más, entonces dice, ah, no, pero es que hay que sembrar los plátanos con esto, con aquello y con esto y esto y esto y esto. Y ya pues lo critican o lo condenan. Yo creo que no es lo correcto para mí. Entonces, todo esto que doy acá es como para que cada uno implemente y haga lo mejor posible que pueda. Entonces, vamos a ver los planos de huertos según la agricultura sintrópica. Como usted ve en este cuadro, aquí hay diversidad de plantas en medio, ¿ya? No es una sola, están los árboles forestales, como en este caso. En algunos casos utilizan eucalipto y los podan. Aquí tenemos plátanos o bananos, tenemos maíz y así sucesivamente. Vamos a ver unos planos más explicados. Entonces, he graficado de esta manera, de esta forma. Este es un rábano, ¿verdad? Entonces hay plantas de ciclos de 25 días para cosecha. O sea, usted la siembra y a los 25 días ya los está recogiendo. Ejemplo, la rúcula o rábano. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué por acá, yo pregunté, yo no sabía casi de agricultura cuando llegué aquí, y cuál será lo más rápido que pueda dar. Me hablaron del rábano. Yo en esa época ni conocía el rábano, porque en la región donde uno está, pues el rábano no era muy conocido o utilizado, mientras que por acá, cuando me mudé a otra región diferente, a donde yo me crié o nací, pues el rábano era muy común y era lo que, bueno, no lo que más sembraba, pero sí estaban constantemente sembrando para sacar porque era lo más rápido, es decir, para vender y obtener algún recurso. Y así es, el rábano es muy rápido. Entonces hay plantas de ciclo de 25 días para cosecha, ejemplo la rúcula o rábano. Hay plantas de ciclo ya diferentes, eso depende de la región, el clima y muchos otros factores, pero plantas de ciclo de 45 a 60 días para cosecha, ejemplo las lechugas,
las acelgas, y hay plantas de ciclo de 90 días para cosechas, por ejemplo, los repollos, coles. Bueno, repito, esto depende de la región, el clima, muchos otros factores, pero es como unos ejemplos cercanos, ¿no? Y plantas de ciclo de 120 días para cosechas, como el tomate, como la berenjena. Entonces, recuerden esos ciclos de días, 25, 45, 60, de 90, 120. Porque recuerden que el planeamiento del huerto en la agricultura sintrópica se necesita saber los días para planificarlo de una manera tal de que cuando yo siempre una planta cerca a otra, cuando ésta ya quiera crecer lo más amplio posible hacia los lados y ya vaya a crecer, ya yo tenga que arrancar esta. Y cuando yo arranco esta, que ya está lista, queda este espacio para que este siga creciendo. Mientras tanto, antes que esta planta llegara aquí a ocupar este lado, esta se ocupó en esta y ya utilizamos ese espacio. Esa es una de las ideas, ¿no? Que mezclar plantas de diferentes ciclos para aprovechar el tiempo que está allí y no estorbe cuando ya la otra tenga que ocupar ese espacio en su crecimiento y se la podemos arrancar porque ya estuvo para consumir. Entonces, miren, este es un plano de siembra de una cama de hortaliza sucesional. Sucesional quiere decir que es por sucesión. Va saliendo una primero y otra. Entonces, miren, aquí tenemos la lechuga, tenemos el repollo, tenemos rábano, tenemos tomate. Entonces, si usted ve, en medio de estas dos hileras, que serían las principales, tenemos el rábano, para que cuando este rábano ya quiera crecer acá, e inclusive miren el espacio donde está como en una parte intermedia, entre esta y esta, y entre esta y esta hay una parte intermedia, el rábano, que viene de esta forma. Esta es una era de 100 centímetros, o sea, 1 metro prácticamente de ancho, y el largo que uno quiera, ¿ya? Como decir, una era de doble excavación que ya las aprendimos a hacer. Entonces tenemos esta aquí. Aquí va un tomate. Recuerden que el tomate vimos acá 120 días para obtener los tomates. Pero mientras crecen, mientras va creciendo, este espacio está ocupado acá y se puede desarrollar esta planta para que cuando ya esté grande, esta ya se haya quitado de allí. Igualmente la lechuga. La lechuga, como vimos acá, es de 45 a 60 días. Y igualmente el repollo, que viene siendo de 90 días, el repollo de 90 días. Entonces pongámoslo así, 25, 120, 90, 60. Entonces, esta planta, la lechuga está, eh, como habíamos dicho, en 60 días, los repollos de 90. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el repollo va creciendo, mientras el repollo va a llegar acá, se alcanza a consumir las lechugas y queda el espacio para que estos repollos crezcan. Hay una cosa en el tema del repollo y de otras plantas. Si yo siembro dos plantas aquí seguidas, por ejemplo, repollo y repollo, ellos van creciendo, pero su crecimiento llega hasta que se tocan las hojas, es decir, cuando dos hojas de repollo, una hoja de acá y una hoja de esta, se tocan, ya dejan de crecer, ya de ahí no crecen más. De ese tamaño va a salir, o en esa altura o crecimiento, o sea, se envuelve y sale el repollo. Entonces ustedes van a notar que hay personas que siembran un repollo solo y ese repollo puede crecer grandísimo, grande, porque está solo, pero si usted lo pone cerca de otro y ellas van creciendo, creciendo hasta que se tocaron las hojas, hasta ahí llega el crecimiento. Ya de ahí no repolla más grande que cuando está solo. Entonces uno tiene que tener pendiente de esa distancia, porque hay gente que quiere, por decir, en algunos lugares, ejemplo acá donde yo vivo, la gente le gusta ir al supermercado o al mercado y comprar el repollo, pero que no sea muy grande, un repollo grandísimo, que uno pues, si uno sembrara repollos
y cogieron un repollo grandísimo y dice, uy, ¿esto cuánto me irán a pagar por ese repollo tan grande? Pero resulta que usted lleva ese repollo y nadie se lo quiere comprar. Nadie quiere comprar un repollo grandísimo. Entonces siempre son repollos más o menos de cierto tamaño y entonces las personas lo siembran, todavía no está para coger y ya está grande. Por eso tiene un tiempo para cogerlo. Pero el tiempo no ha llegado y el repollo está grande ya todavía y todavía no ha llegado el tiempo de recogerlo. Y muchas veces pues el sistema es para eso, para que sembrarlo de tal manera que cuando usted se dio cuenta que tocó las hojas, ya ellos no crecen más, dan su repollo y son repollos de un tamaño, digamos, bueno comercialmente. Entonces las distancias influyen mucho para el tamaño aún del repollo, de la cabeza del repollo. Entonces aquí se tiene que tener en cuenta esto para que cuando esto vaya creciendo, llegue hasta aquí, ya esta lechuga se haya cogido y quede ese espacio vacío, igualmente el de acá, para que estos dos repollos sigan creciendo hacia los lados, igualmente para este lado y para este lado. E igualmente para el lado de la lechuga, para el lado del rábano. Para que cuando ya llegue por aquí, ya este rábano se ha cogido, igualmente esta lechuga. Por esta tiene, como habíamos dicho, tenían más o menos 90 días para cogerlo, para cosecharlo. Y estos 60 días. Entonces da tiempo para que vayan creciendo y cuando ya va a llegar aquí, esto haya sido cogido. Igualmente hasta los 25 días ya se está cogiendo. Entonces el repollo pudo crecer hasta por acá. Igualmente cuando ya quiera tocar esta acá, ya esta se ha recogido también. Y aquí tenemos el tomate, que es de 120 días. Entonces de esta manera, y por eso colocan dos lechugas aquí, entre repollo y repollo, dos lechugas. Para que estas vayan, se quiten de acá y queda todo este espacio grande para que esta siga creciendo por este lado y este para este lado. Entonces, este es un plano de siembra de una cama de hortalizas sucesional. Sucesional quiere decir por sucesión. Primero se recogen uno, después el otro y al final quedan los tomates. Los tomates que siguen creciendo y cuando ya llegan a su edad ya tienen todo este espacio para ellos tener el poder aquí, por decirlo así de esa manera. Este es un ejemplo de un plano de huerto sucesional de la agricultura sintrópica. También, ¿para qué nos sirve esto? No solamente para optimizar el espacio, sino que también nos sirve para repeler plagas. El monocultivo, ese es el problema que trae. El monocultivo es un solo cultivo de un solo producto. Y entonces eso proliferan las plagas más fácilmente. Mientras que acá hay unas plagas de uno que el olor de los otros no les gusta y no se acercan, repelen. Entonces, cuando hay una mezcla, muchos insectos no llegan por el olor de las otras que no les gusta. Y se ha visto cómo es menor ataque de plagas debido a esto. Vemos otro plano de huerto, plantas, por ejemplo, de 90 a 120 días para cosecha como el maíz, plantas de ciclo de 120 días para cosecha, frijoles, plantas de ciclo de 9 meses para cosecha, ejemplo, la yuca, en algunos lugares, ¿no? Dura 9 meses, otro puede durar menos la yuca o más de 9 meses. Todo depende del clima, el tipo de terreno, de textura, de estructura, todos no son igual. Planta de ciclo de 12 meses para cosechas, por ejemplo, el jengibre en algunos lugares. Entonces, aquí tenemos vuelvo y repito, es sucesional, se va cogiendo unas primeros y después ese espacio queda libre para que siga creciendo la que está al lado, que tiene un ciclo mucho mayor para la cosecha. Entonces tenemos también este espacio de 100 centímetros. Entonces aquí tenemos los frijoles de este lado, tenemos el maíz y entre ellos va la yuca y va el jengibre. Después miraremos la distancia de maíz a maíz, no la coloqué aquí, pero cuando veamos el cultivo del maíz vamos a ver qué distancia debiera de ir de maíz a maíz.
Y en medio va jengibre y yuca. Y por este lado va el frijol. Ese es otro ciclo anual, sucesional en la agricultura sintrópica. Tenemos otro, bananas, frutales, yuca, eucalipto, que lo utilizan. Bueno, yo no lo he utilizado, pero he visto muchos que utilizan eucalipto. Yo tenía el concepto que el eucalipto, pues sus hojas para tener aceite, donde caen esas hojas, pues no crece a veces ni la maleza, igual que el pino. Pero en estas experiencias que he visto en otras partes que utilizan el eucalipto, no sé si es que el eucalipto lo utilizan recogiendo las hojas que caen, quitándolas de allí, y lo utilizarán para otra cosa, ¿no? Porque esto hay que podarlo. Pero bueno, me toca investigar un poco más sobre el tema del eucalipto. Tomo esta experiencia porque la vi donde tienen eucalipto. Me falta investigar un poco más sobre ese tema de las hojas del eucalipto, porque yo tenía otro concepto. Bueno, entonces aquí lo mismo, 100 centímetros de ancho en una era de doble, bueno, puede ser de doble excavación o no tiene que ser directamente una era de doble excavación. Entonces aquí tenemos el maíz, 2 matas de maíz y una de yuca, sabiendo que la yuca va creciendo, creciendo y que se tarda más tiempo y es una planta que va a crecer y cuando se amplía hacia los lados, pues ya el maíz tiene que haber sido cosechado. Aquí tenemos un árbol de mango, un árbol de banano y aquí colocan eucalipto. Y por este lado, pues 2 de maíz, una de yuca, 2 de maíz, una de yuca y así sucesivamente. Son combinaciones que hacen, puede ser de otro tipo de árbol no frutal, árbol forestal. Entonces, pero estos árboles los van podando, no lo dejan crecer demasiado altísimo ni para los lados mucho, pero lo van podando, lo van acomodando. Igualmente el mango, igualmente el banano, todo va siendo podado y organizado para que no abarque y dé mucha sombra. Bueno, también hay unas líneas esos fueron ejemplos, algunos ejemplos de planos de huerto. Estos son árboles forrajeros, vimos aquí, bananos y frutales. Y hay unas líneas y entre cultivos. Miren, aquí tenemos los eucaliptos, aquí hay un árbol de mango, por ejemplo, y aquí van los bananos. Este fue un ejemplo del anterior. Los eucaliptos, el árbol de mango y los bananos por este lado, y aquí tenemos otros tipos, y así van organizando los terrenos. Van haciendo las eras o las camas de cultivo, pueden ser era de doble excavación si ustedes desean, y ahí van colocando todo. Aquí vemos otra, igualmente, este es un árbol frutal, el árbol forestal, y aquí tienen otro tipo de cultivo mezclado, y otra línea aquí de árboles frutal, bananos y árbol forestal. Entonces, de forma general, plantamos los árboles forrajeros, los frutales y maderables en líneas, y en las entrelíneas, que son estas, entrelíneas, de esos árboles ponemos las camas de granos y hortalizas, como las anteriores que habíamos visto. Entonces hay una línea aquí que es de árboles forrajeros, frutales y maderables. Y entre líneas son estas. Pueden ser 3 y aquí viene otra línea de forrajeros, frutales y maderables. Y entre líneas son las hortalizas, los granos organizados. Entonces vemos aquí, entonces están las líneas que son aquí y entre cultivos. Líneas y entre líneas. Las anaranjadas o amarillas son las líneas. Líneas y líneas. Y vienen 3 entre líneas. Entonces en las líneas van los árboles frutales, forestales, el banano, maderables. Y entre líneas vienen las hortalizas y granos. Viene entonces una línea de árboles y 3.
de línea de árbol, prácticamente de entre líneas a entre líneas son 5 metros en que están las tres entre líneas. Y de 1 metro la línea de árboles. Teniendo en cuenta que aquí van los callejones por donde se camina. Aquí estamos mirando esto desde arriba, ¿no? Como si estuviéramos mirando desde arriba hacia abajo. A medida que los árboles crecen, las entrelíneas van siendo sombreadas. Es entonces que se puede incluir plantas de media sombra, iniciar una nueva granja agroforestal en otro lugar o hacer una poda a los árboles y recomenzar allí mismo el proceso de huerto y granjas más de una vez. Entonces se puede entonces podar esos árboles, se van podando para que no tapen demasiado y den mucha sombra, ¿ya? Pero ahí están presentes estos árboles. Aquí tenemos otras formas que hacen como las islas de abundancia. Este es otro sistema, bueno, otra manera. Aquí tenemos la yuca, que sería esto. Ahí tenemos diferentes, tenemos piña, hortalizas. Y bueno, esto es una gráfica aquí que quería mostrarles como para que vieran otra buena manera de restaurar áreas degradadas de forma sucesional, no lineal, son los huertos sucesionales circulares. Estos ya no son lineales como los otros, sino circulares. Entonces aquí vemos en un mes, cuando comenzaron a sembrar, 4 meses y 10 meses. Ya aquí han desaparecido algunos cultivos y ya quedan los que duran más tiempo, como la piña, como las yucas, ¿ya? Y aquí ya ha pasado por el maíz, los tomates están aquí, pero ya aquí a los 10 meses ya no está el tomate, no está el maíz, pero quedaron las otras plantas que van a demorar más tiempo y alcanzaron a ser cosechadas estas, berenjenas, col, por ejemplo. Y aquí viene la mata de plátano, vean aquí. Sembraron las hortalizas, todas ahí, yuca, piña, y van pasando los meses, unas van dando su cosecha, y después de recogidas estas siguen creciendo las otras. Esta ya no es lineal, sino en manera de isla, circulares. Entonces, a medida que las plantas crecen, se crean nuevos nichos y producen abundancia. Entonces, en paralelo, la producción inmediata de alimentos, árboles frutales y maderables crecen en cada centro de la cama. Aquí, los frutales y maderables son los que están en el centro, que al final van a quedar allí. Vamos a ver algunos consejos sobre la plantación. Aquí vemos de arriba hacia abajo, esta sí es lineal, las líneas aquí y las entrelíneas donde van las hortalizas y los granos, de acuerdo a la combinación que nosotros hemos escogido para la siembra. Entonces, si invertimos tiempo y energía al inicio del plantío, porque lo más difícil es el inicio, para hacer buenos huecos, como los que habíamos estudiado en la clase pasada, las plántulas conseguirán utilizar su energía para crecer de forma vigorosa. Aquí vemos dos tipos de siembra. Mire, este hueco tiene el caparazón de tortuga, que es esta, y este tiene un nido. Entonces, hay plantas que necesitan que no se encharque el agua. Entonces, cuando trasplantaron, como vimos la vez pasada, este es el nivel del terreno. Entonces, el pilón, que es esa parte de tierra donde está metida la raíz del árbol que yo voy a trasplantar, cuando le quito la bolsa, si viene en bolsa, me queda la tierra así. Entonces, miren el nivel de la tierra normal del terreno. Entonces, él queda un poco más alto y aquí se le echa tierra y queda en forma de corazón de tortuga. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es una planta que no necesita que se le encharque, que no necesita tanta agua y no necesita que se encharque. Entonces, si llueve mucho, el agua va a correr para estos lados, ¿ya? Y no se va a empozar. Mientras que esta tiene forma de, no de caparazón de tortuga, sino de nido.
y mire dónde está el pilón, está prácticamente por debajo del nivel de esto. Entonces, esta sirve para plantas que necesitan bastante agua. Entonces, cuando llueve, se deposita el agua aquí y se encharca y se demora un poco más tiempo acá. Se va secando poco a poco, pero esta planta no le produce daño, mientras que a esta sí, y por eso se hace de esa manera. Aquí tenemos una planta de yuca a los lados. Este es un ejemplo de que hay que hacer bien los huecos dependiendo del tipo de planta, si requiere caparazón de tortuga o si requiere forma de nido, o si no requiere ninguna de las dos y está al mismo nivel de acá. Entonces es fundamental que los huecos sean mucho más grandes que el pilón. O sea, el pilón es este. Y siempre es fundamental que los huecos, o sea, todo esto sea mucho más grande que el pilón y estén bien aflojados, remineralizadas y abonadas para que ella esté bien y puedan crecer. Entonces, de esa manera, pues, es importante esto. Ahora, ya saben que los huecos, los tamaños van a depender del tipo de textura y estructura donde ustedes se encuentren. Van a encontrar de pronto lugares que no es mucho lo son tierras súper nutritivas, tienen el pH apropiado, son de textura franca, entonces de pronto no hay que hacer unos huecos tan grandes como en otro lugar que tú vas y encuentras que son tierras estériles, ácidas o de texturosa, de textura pesada, entonces toca hacer los huecos más grandes y abonarlos bien y echarle sustancias que eviten que se apriete, como la materia orgánica. Los árboles que le gusta más el agua, como el quiebrabarrigo, por ejemplo, ese árbol también es muy bueno. Quiebrabarrigo, pues yo tengo aquí en nuestra finca, tenemos de este árbol, quiebrabarrigo, o aro también le dicen, es un árbol que atrae agua, que le gusta el agua y que atrae agua. Entonces tiene una cama con forma de nido. Y los que le gusta menos el agua, como los cítricos, en forma de caparazón de tortuga. Para eso es esto. Este árbol de quiebrabarrigo, este sí lo manejo yo. Bueno, no tanto así como agricultura sintrópica, pero sí en nuestro alrededor tenemos. Y es un árbol que se deja manejar fácil. Se deja manejar fácil. Y es especial como para esas líneas que tenemos ahí. Para plantar usamos un método donde las semillas de abono y esquejes de yuca crecen y protegen las plántulas y las mezclas de semillas de árboles. Miren, por ejemplo, aquí vienen los esquejes de yuca, o sea, las semillas, como se le dice. Aquí tenemos semillas de también de bueno, los árboles. Aquí está un banano. Entonces aquí tenemos el banano, un árbol. Aquí tenemos otro y aquí se ponen las plantas de yuca. Aquí viene el sembrado que se hizo, mírenlo acá. Se sembró este árbol que tenemos acá. Eh, Aquí viene de pronto el frutal, el árbol maderable y el banano. Esta es una línea. Y aquí se colocan las yucas, los tallos de yuca. Entonces, a este no se le colocó yuca, sino a los árboles maderables y frutales. Entonces, va creciendo y llega el momento en 3 años, vean aquí, está la planta de banano, está el frutal y está el árbol maderable acá. Y ya la yuca hace rato que se cogió. Entonces, este es plantas de extractos y momentos de sucesión distintos. Estos son más altos que este y este es más alto que los otros. Entonces, hay como una sucesión por extracto, uno más alto, otro que sigue y otro que sigue acá, para que la luz penetre bien. Eh, Entonces, de este modo, un árbol pionero al que le gusta el sol, desde pequeño crece
y modifica el ambiente para que uno secundario que prefiere un poco más de sombra se desarrolle mejor. Entonces hay unos que, y por eso pueden quedar debajo del otro o cerca, pero le tapa un poco el sol, mientras que el que le gusta bastante el sol, pues quede más alto. Aquí también se pueden hacer podas, cortes, para podar, para manejar el tema también de la sombra hacia los lados. Para plantar la yuca, bueno, eso cuando vamos al cultivo de yuca, nos dediquemos un poquito más. Aquí un ejemplo, cortamos las ramas, las ponemos con las yemas para arriba. Esto es muy importante. Usted cuando vaya a sembrar la yuca tiene que mirar la yema. Él tiene estas yemas aquí y la yema tiene que quedar para arriba. Hay gente que se equivoca y siembra esto al revés, las yemas para abajo. Y aquí donde va a salir la ramita, las ramas van a salir así. Las ramas tienen que salir para arriba y no para abajo. Y se hace un corte en la parte de abajo para ayudar a que enraice. Plantamos la rama direccionando la raíz hacia afuera de la cama un ángulo de 45 grados. Esta es una manera, ¿no? Hay otra manera, una de las cosas para mí graciosas que me ha pasado es que en Colombia hay varias formas de sembrar la yuca. Y en cada región siembran la yuca de una manera. Entonces, cuando hemos estado en lugares que hacen un centro de vida sana y vienen hermanos de diferentes regiones a colaborar, cuando van a sembrar la yuca comienzan a discutir que no, que la yuca se siembra es así, el otro que la yuca se siembra es de esta manera, el uno que acostado totalmente, el otro que inclinado, el otro dice no, que derecho, y resulta que todas dan. Al final a cada uno les da a su manera, pero les da su yuca. Entonces, hay varias formas, ¿no? Esta es una. Se siembra a 45 grados de inclinación. Y la siembran cerca, como ustedes ven, aquí están las semillas de lo que se sembró. Y aquí vemos ya que van naciendo los arbolitos. Y esto van a crecer más y al final esto se va a recoger. Y cuando ya este va creciendo, pues ya la yuca ya ha terminado de ser cogida, cuando esta ya llega más alta. Entonces, al crecer estas yucas servirán de vivero natural para otras plantas que vienen en forma de semilla, porque si ustedes ven, aquí se sembraron en forma de semilla. Y resulta que esta yuca, cuando va creciendo sus hojas, le ayudan como a proteger un poco estas plantas que vienen acá y le sirve como vivero natural para las otras plantas que vienen creciendo aquí, que se sembraron en forma de semilla. Las raíces como el ñame, como la cúrcuma, como el jengibre, se plantan con los ojos brotes apuntando hacia abajo. El brote que usted, cuando se va a sembrar esto es porque esto ya le ha sido un brote, ¿ya? Ha brotado algo y se siembra con el brote hacia abajo. Aquí vemos cómo, aunque lo hacemos para abajo, dobla y comienza a subir hacia arriba. Para los tomates usamos bambú o una línea para guiarlo. Bueno, cuando estudiamos lo del tomate, vamos a ver, pero estos son algunos ejemplos aquí. O una línea, se utiliza el bambú para amarrar el tomate aquí para que no se caiga. Esta es una forma, ¿no? Este es un tutor. Y se podan las nuevas ramas para que toda la energía de la planta sea dedicada a los frutos del tallo principal. Cuando veamos esto, eso se llama poda. Estas ramitas que van saliendo aquí se tienen que cortar para que no gaste energía en la formación de estas hojas que no van a servir, no van a dar nada. Y toda esta energía que se va a utilizar aquí se utilice para la flor y el fruto, para que dé un buen fruto. Cuando dejamos sin podarlas, lamentablemente los tomates no van a salir con esa fuerza, ese tamaño, quizás, y ahí ganamos una energía que le sirve más bien para la fabricación del fruto. Para la siembra directa de semillas como zanahoria o rábano, movemos la cubierta en línea donde dispersamos las semillas para luego aclarar. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada una de estas formas. Aquí esto tiene una cobertura muerta, que puede ser hojas, ramas que protegen la tierra. Entonces, aquí lo que hacen es abrir un poco esto para meter las semillas como maíz o frijoles
Utiliza el machete o un palo para abrir la cubierta del suelo y meter las semillas. Deje el costado del machete frente a la mano para que sembrará la semilla, o sea, para que la tierra esta no caiga antes de tiempo. Meten la semilla y después quitan esto y ya la tierra cae y se tapa. Bueno, estos son algunos detallitos que vamos a ver más adelante en cada una de las siembras. En esto, además de plantar, las podas son también parte fundamental en el manejo de un sistema agroforestal. De esta forma producimos materia orgánica, favorecemos la entrada de luz o eliminamos algo del sistema. Entonces, al podar un árbol es importante mantener su estructura natural. O sea, al podarla tiene que dejarle esa estructura natural, la arquitectura que tenía, que tiene un tronco principal único y tiene un tronco, en este caso este árbol tiene un tronco principal único y ahí se desprenden ramas, mientras que este tiene un tronco principal bifurcado, dos, uno para acá y otro para acá. Entonces hay que tratar de mantenerlo y ya las podas se hacen de hojas o otras ramas que están acá, pero manteniendo la arquitectura natural que tuvo. Para la mayoría de los árboles frutales abrimos la copa para dar entrada a más luz y mantenemos las ramas horizontales para estimular la producción. Siempre se trata de que en estos espacios quede un espacio para que entre luz hacia. Desde arriba se podan algunas ramas para dejar entrar luz al interior de acá por la parte de arriba. Y se mantienen más bien las ramas que están para este lado. Las ramas horizontales para estimular la producción. Cuando veamos las podas en los diferentes árboles frutales, pues vamos a estudiar un poco más. Aquí estamos dando apenas como unos tips de esta parte. Miren esto. Para cada objetivo realizamos un tipo de poda. Ya, para cada objetivo, un tipo de poda. Por ejemplo, al utilizar el eucalipto como planta emergente, en los primeros años se estimula el crecimiento vertical. Entonces, el eucalipto, esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Si usted no, yo tengo aquí un árbol que cuando llegamos estaba pequeñito, no sabíamos mucho, y yo lo dejé ahí y comenzó a ramificarse y eso se abría por un lado y otro. Y después nos dimos cuenta pues que uno puede hacer que el eucalipto crezca derecho, si desea uno, sin que le salgan ramas para los lados. Entonces, eso es lo que dice acá. En esta experiencia de la agricultura sintrópica, en el tema de las líneas de donde van el árbol forestal, el árbol frutal, el banano, por ejemplo. Entonces, ellos estas ramitas que van saliéndole aquí, usted las va cortando y va dejando solamente la copa. Esto que está aquí, lo de arriba. Y aún lo de arriba usted va quitando algunas. Y él de esa manera va a crecer siempre para arriba uno solo. Usted va llevándolo, hasta que ya tiene una altura de, por ejemplo, unos 8 metros. Usted ya corta aquí y él de ahí ya no crece más hacia arriba y ya comienza a frondearse y ahí ya no crece más grande porque ya le cortó aquí en la parte apical y acá no le trae más nada porque usted se lo quitó y ya comienza digamos, a crecer hacia los lados, pero sin crecer hacia arriba. Y esto tiene que estarlo podando también para que permita cierta entrada de luz a las zonas que están por acá, ¿no? A las zonas que están de aquel lado, donde entre las líneas, que le quede algo de luz y hay que podarlo bien. En algunas partes a los 8 años de esto lo cortan y sale un rebrote. Lo cortan aquí, sale un rebrote y ese rebrote vuelve nuevamente a crecer y es el mismo proceso. Hay que quitarle todo lo que le salga por los lados hasta que usted ya la copa, lo que va aquí, es lo que usted lo va dejando. A medida que va creciendo y le vaya quedando algunas ramitas de esas, todo eso se va quitando. ¿Para qué? Para que no les crezca hacia los lados, simplemente hacia arriba y mantenga entonces
el objetivo aquí. Esa es una de las ventajas del eucalipto. Entonces, cuando alcanza la altura deseada, que son 8 metros, se poda la parte superior para bloquear su crecimiento vertical, o sea, hacia arriba, y estimular su engorda o aumento de espesor acá. Cuando se corta aquí, él comienza a engrosarse pues, a los lados. Hacia los lados. Mientras tanto, nuestro papel es observar, cuidar y podar siempre que sea necesario. Aquí hay algunas sugerencias de asociaciones. Por ejemplo, vemos el maíz, el chícharo o alberja, brócoli, rábano y remolacha o betabel. Aquí los vemos. De brócoli a brócoli tenemos un espacio y entre brócoli, rábanos y remolacha. Un rábano, una remolacha, un rábano, una remolacha y va ahí. El rábano crece más rápido, llega a su ciclo para consumir antes que el rábano y se sacan los rábanos, se consumen y ya queda el espacio porque la remolacha siga creciendo. Y cuando ya termina la remolacha, ya tenemos aquí el espacio de los brócolis. Igualmente de este lado, miren, aquí solamente van 2 rábanos, una remolacha, un rábano, remolacha, un rábano, remolacha, 2 rábanos, 3 rábanos, y ahí este es un ejemplo. Acá tenemos el maíz, el chícharo, igualmente como ustedes ven acá. Entonces es un ciclo que va, mire, el maíz está cerca a la alberja. La alberja se puede amarrar o se puede enredar, o el chícharo o alberja se amarra en el maíz. Él necesita un tutor para crecer la alberja y entonces se va amarrando en el maíz, pero no el maíz, ya el fruto no, es en el, en el tallo del maíz. Se va enredando allí y ahí va creciendo y ahí va dando su fruto. Por eso se coloca al lado del maíz, para que se enrede allí y siga creciendo. Entonces, esta es otra sugerencia de asociaciones. Sucesional quiere decir que unas se cogen primero porque ya es tiempo de consumirla, otras después y otras después. Y esas que se van quitando van dejando espacio para que el otro siga creciendo. Y fuera de eso se ayudan a repeler plagas y evitamos el ataque masivo de insectos. Aquí vemos las combinaciones. Se puede detallar las líneas combinando las características de las plantas con los factores de tiempo, que quiere decir la sucesión, y el espacio, que tiene que ver con los extractos, unas más altas que otras para brindar cierta sombra. Aquí vemos, esta es una era, y esto que está aquí es por donde se camina. Aquí cogieron, cuando podaron algunos plátanos, bananos, algunos tallos los colocan aquí. Entonces vemos, esta es una, aquí tiene, como ves acá en este ejemplo, tenemos lechugas, creo que esto es col, y creo que aquí la berenjena. Entonces, cuando ya la berenjena va creciendo más, ya se han cogido las lechugas y estas van creciendo también y ocupan un poco el espacio de las lechugas, veanlo en el crecimiento, pero ya cuando llegan allí, ya las lechugas están para coger. Igualmente aquí tenemos la berenjena, que también creció hacia los lados, pero ya no está la lechuga allí. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Usted tiene que ir en su práctica, mirando, observando. Recuerden que el toque entre las plantas es lo que limita que siga creciendo. Por eso hay que saberla hacer, para que cuando se vaya a tocar esta con esta yo la pueda quitar, pero que porque haya llegado a su tiempo de consumir. Aquí vemos el diagrama pasado que vimos, un diagrama posible en 3 ciclos en una cama. En el ciclo de 90 días tenemos maíz como extracto emergente a cada metro. O sea, de metro a metro va una planta de maíz. De metro a metro va una planta de maíz. Es el de 90 días. El betabel es de extracto medio
cada 25 centímetros. O sea, entre betabel y betabel hay 25 centímetros. Y junto incluimos un ciclo de 60 días, que es el brócoli, que es extracto alto, y chícharos de enredadera para subir el maíz emergente. También un ciclo rápido de 25 días con rábano. Ese fue un ejemplo pasado, ¿no? Este es otro ejemplo. Aquí tiene ocra, tomate, patata dulce, rúcula rúcula y lechuga. Entonces tenemos en esta línea que va aquí, va la ocra, va el tomate y va la rúcula. Entonces vemos de ocra a ocra. Y entre ocra y ocra hay dos de rúcula, una de tomate, dos de rúcula y una de tomate. Porque la ocra siempre es una planta alta. Digámoslo así, crece como el tomate, un ejemplo. Es alta. Y aquí tenemos la rúcula y repollos. Rúcula y repollo, rúcula y repollo. En medio de esta que llega rúcula y repollo, aquí vemos la patata dulce. En medio de eso. La ocra es de 120 días, cuando ya se va a coger el fruto. Entonces, el tomate extracto alto, 120 días también. La patata dulce, extracto bajo, bueno, 100 días. O sea, quiere decir que la batata está antes de el tomate y la ocra. La lechuga roja, es lechuga roja y rizada, es de extracto medio, 45 días. Y la rúcula es de medio, también de 25 días. Entonces, lo que es la lechuga roja, con la rúcula se van a coger mucho antes de tiempo que la batata. Y la batata se coge antes que la ocra y el tomate. Y ahí se lleva ese espacio, se manejan bien, se aprovecha el espacio, se trabaja con menos espacio, pero hay que tener la sucesión pendiente para que cada vez que la planta que necesita crecer y necesita ese espacio, se pueda quitar esa que ya llegó a su ciclo para consumir y le quede ese espacio al otro para que siga creciendo. Entonces quiere decir que ese espacio no se perdió, ese espacio mientras crecía una planta no se perdió, sino que fue ocupada por otra planta que dio su rendimiento y alcanzamos su ciclo para consumirla. Bueno, estos fueron algunos ejemplos de la agricultura sintrópica. Esta es una ciencia. Aquí simplemente ustedes pueden seguir investigando, ver videos, muchas cosas, muchas sugerencias. Solamente era como para que coger las cosas básicas de allí y si usted lo puede aplicar a su cultivo, lo puede hacer. Es interesante. La agricultura requiere tiempo. La agricultura requiere tiempo. Hay que estar de lleno en eso para obtener los objetivos, más con la agricultura ecológica. Hay que estar prácticamente todo el tiempo en eso porque requiere observación, el control de plagas, el control de enfermedades. Es algo de dedicación y de tiempo para poderlo hacer. Y teniendo en cuenta también el tamaño que usted vaya a sembrar. Porque si son 2, 3, 4 maticas ahí, pues es muy fácil. Pero ya estar en un terreno más amplio, que requiere dedicación, observar todo lo que está ocurriendo, el ataque de plagas, de enfermedades y las deficiencias que pueden tener, y la planeación del huerto. Cuando ya se tiene más experiencia que usted va practicando, pues va a ser más fácil. Bueno, dejo un espacio para alguna inquietud, alguna pregunta de este tema. Si no, seguimos con el otro tema. Buenas tardes, profe.
yo tenía una pregunta acerca de la yuca. Bueno, nosotros vamos a ver un cultivo que es el de la yuca. No sé. Miré que se siembra, se planta media inclinada. Yo había entendido que se acuesta completamente. Pues eso fue lo que expliqué, hermano. Ey, Les dije que hay varias formas de sembrar la yuca ey, y que eso ha sido tema de debate porque yo he estado en algunas fundaciones donde van hermanos, aquí en Colombia, que van hermanos de diferentes regiones. Y en cada región de Colombia siembran la yuca diferente. ey. Entonces, como la persona ha vivido en tal región y ha sembrado y ha visto que así como él siembra le da bien, o llega a otra parte y ve a otra persona sembrándolo de otra forma, entonces dice, no, esta gente no sabe sembrar la yuca. Así no se siembra la yuca se siembra es así. Y el de esa región toda la vida la ha sembrado así y le ha dado así. Entonces hay varias formas de sembrar la yuca. Hay unas que la siembran acostada, otras la siembran inclinada y otras la siembran totalmente parada, así, derechita. Oh, El wow. uno la siembra así, el otro la siembra así y el otro la siembra acostada. Yo la siembro de las tres formas y las tres me dan yuca. Oh, Yo hago, cuando voy a sembrar, siembro unas acostadas, otras inclinadas, otras paradas. Y las tres han dado yuca y en las tres regiones y en las otras regiones también. Entonces, eso sucede con la yuca, que siempre dicen, no, que nada más es de esa forma, el otro de esto. Entonces, hay que tener en cuenta usted, uno, la siembra, observe cómo le da. Puede ser que haya algunas cuestiones de tipo del suelo, de las texturas, ¿no? Porque puede ser que en algunas texturas cierta inclinación no dé, no les vaya a dar bien la yuca en ciertas regiones, por el tipo de textura y de estructura del suelo. Puede hacer que no les dé y diga, mire que no dio, pero yo he visto de las tres formas y en las tres formas yo he visto que ha dado a las personas y a uno también lo que ha sembrado. muy bien. Profesor, Gracias. quería hacer una pregunta. ¿Cómo saber cuáles plantas podemos sembrar juntas para poder sembrar así intercalada de la forma que usted... ¿Cómo saber cuáles plantas son las que podría uno sembrar así en esa forma? Bueno, ahí vieron esos son ejemplos ya practicados. Entonces usted vio varios ejemplos allí de plantas que se pueden sembrar juntas. Generalmente, vuelvo y repito, lo que más tiene que ver ahí es el tema de la sucesión. O sea, el tiempo en el cual tiene cada una para cosechar. Si usted siembra dos que son del mismo tiempo de cosecha en tiempo, no le sirve. No le sirve. Tiene que ser, si son tres diferentes, una que se coseche, digamos, a los 25 días, el otro a las 60, el otro a los 120. ¿Para qué? Para que así queden los espacios libres, para que la de 120, que puede necesitar más espacio, cuando esas se cosechen ya se puedan quitar de allí y pueda crecer la otra. Entonces ahí vio usted algunos espacios. Ahora, por quién le conviene, a quién le conviene, cuando veamos el tema de la alelopatía, yo les voy a mostrar unas asociaciones también, hay una lista para hacerlo. Porque hay un tema que se llama la alelopatía, que es la combinación de plantas para evitar la proliferación de plagas. Entonces, ahí les voy a dar eh, algunas asociaciones, cuál no conviene con tal, y ahí pueden ayudar. Otras personas, como yo he hecho algunas que dicen que no se mezclen, yo las mezclo y me han dado resultados. Entonces, pues, y hay otras recomendaciones que dicen que no. A mí me gusta experimentar, ¿por qué esto no? Entonces yo experimento y a veces me ha dado resultado lo que han dicho que no, ¿ya? Pero de todas maneras son guías para usted hacerlo. Gracias.
Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir con la otra parte de terminar aquí.